transmitir. Así que hermanos, les comunico que hoy vamos a estudiar el libro de Levítico, por tanto, tenga a la mano su cuaderno para que tome apunte, aunque el audio queda grabado también a través del Facebook, el video queda grabado y usted puede en cualquier momento revisarlo, leerlo y eso es lo importante, ¿no? Les comunico que al terminar los 5 primeros libros, lo que es el Pentateuco, estaremos haciendo una pequeña evaluación, yo les estaré comunicando, pero esto les comunico para que los hermanos que están siguiendo este estudio bíblico puedan estar pendientes y puedan también puedan ir tomando apuntes en su cuaderno para que cuando se hagan las preguntas usted pueda responder, ¿no? Estúdielas, esté revisando los audios, eso es importante, hermano, para que usted vaya, cosas que no sabía, la vaya aprendiendo. Y también, como les he dicho, si usted tiene alguna pregunta, hágala sobre este estudio bíblico, algo que no lo tenga tan claro de lo que hemos hablado acá, y si usted tiene duda de alguno de los libros que estamos estudiando, hermanos, es importante que usted nos lo dé a conocer, ¿no? Trate de dárnoslo a conocer para que de esta manera nosotros podamos hacer un refuerzo en algo. Pero es importante que usted nos comunique si lo que estamos hasta hoy compartiendo le parece muy bien, haga sus comentarios aquí en el WhatsApp o en el Facebook. También luego que termine el video, siempre de un día a otro, usted lo puede revisar también en el canal de YouTube. Entonces también puede revisarlo allí, estos videos que se los sube aquí en YouTube para que usted los pueda también, si se hace más fácil, ahí revisar. Entonces, hermanos, estemos listos ya porque en breves minutos estaremos dando inicio a este estudio bíblico. Para los hermanos que ya están conectados y están siguiendo esto, abra su Biblia en Levítico 19:2. Vamos a leer Levítico 19:2. Bien, entonces, abra su Biblia en Levítico 19:2. Damos gracias a Dios que ya estamos un poco mejorando con la garganta. Ayer estuve bastante afectado del día domingo, pero bueno, gracias a Dios ya mi voz se está aclarando y podemos estar aquí en el aire. Doy gracias a Dios, mi esposa me estuvo ayudando el día de ayer y gloria a Dios por eso. Amén. Así que hermanos, vamos a leer Levíticos 19:2. ¿Sí? Bien, el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Mire, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es clave, hermanos, por eso que hemos leído este versículo, porque prácticamente este versículo nos muestra el propósito del libro de Levítico, ¿no? El anhelo de Dios es que su pueblo alcance la santidad, que seamos santos como Él es santo. Amén. Ese es el deseo de Dios. Y es por eso que Dios ha dejado este libro de Levítico para que nosotros podamos ser santos. Pero ahí viene una pregunta y uno dice: yo quiero ser santo, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro alcanzar esa santidad? ¿Cómo puedo vivir en este mundo, en esta tierra, en santidad? Y eso es lo que vamos a ir explicando, que justamente es el propósito por el cual Dios nos ha dejado el libro de Levíticos, para que usted y yo
podamos allí conocer cómo vivir en santidad, cómo poder ser un pueblo santo para Dios. Amén. Así que estése muy atento. Vamos a hacer una corta oración para poner en las manos de Dios este estudio bíblico. Padre, que estás en el cielo, Dios amado, bendigo tu nombre en esta noche. Te pido, Señor, que ministres, hables a cada uno de nosotros a través de este estudio bíblico, nos ayudes a poder entenderlo, comprenderlo. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, entonces, como hemos ido hablando en los libros de Génesis y Éxodo, lo mismo vamos a hacer con el libro de Levítico. Bueno, es importante que usted sepa que todos los libros, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, el nombre que tiene hoy, los nombres que tienen los libros del Antiguo Testamento no son los nombres originales que tenían cuando se escribieron estos libros en el original hebreo. ¿Sí? Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en mayor porcentaje y poco en arameo. Entonces, los hebreos, los israelitas, los judíos, como les queramos llamar, ellos tenían la costumbre, cuando un libro se escribía, el título que llevaba el libro era de acuerdo a las primeras palabras con que empezaba el libro. ¿Sí? Vamos, el único que cumple eso hasta ahora de lo que hemos ido estudiando es el libro de Génesis. En el principio, dice Génesis 1:1, ¿no? Pero en el principio significa Génesis, en el inicio. Entonces Génesis significa principio, ya eso vimos. Éxodo, ese no era el nombre que tenía este libro, porque no empieza con esa frase. Lo mismo el libro de Levítico, no llevaba este nombre en el original. ¿Cuándo es que toman los nombres que tiene hoy, los nombres que tiene la Biblia, los nombres, los libros que tiene hoy la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Desde cuándo es que toman esos nombres? ¿Desde cuándo el libro que lo conocemos como Éxodo, el libro que lo conocemos hoy como Levíticos, tienen ese nombre? ¿Desde cuándo? Es desde cuando se hizo la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Y esa es la primera versión de los 70, no es que porque fue en el año 70, sino se lo llama la versión de los 70 o la Septuaginta, que significa Septuaginta, 70 mismo. Esa versión que se la tradujo, eso fue en el tiempo antes de Cristo, cuando estaba allí dominando el imperio griego, el mundo, a través de Alejandro Magno. Él convocó a 70 ancianos, 70 eruditos, conocedores de la palabra, para que traduzcan el Antiguo Testamento que ya había en ese tiempo, lo traduzcan al griego. Del hebreo hagan la traducción al griego. Por eso la primera versión traducida a un idioma diferente, el original, fue esta versión de la Biblia, que usted la puede encontrar en internet, esta Biblia Septuaginta. Es la primera Biblia que se traduce del hebreo, del original hebreo al griego. Y cuando se hizo esta traducción, es que se le fue dando estos nombres a estos libros. Y de acuerdo por qué le pusieron a Levítico el nombre de Levítico, eso vamos a explicar en lo siguiente que viene. Bien, entonces, ¿qué significa Levítico? ¿De dónde viene esta palabra Levítico? ¿Por qué le pusieron este nombre Levítico? Levítico viene de la palabra hebrea y griega, que significa aquello que pertenece a los levitas. O sea, viene de Leví, que es la tribu de uno de los 12, una de las tribus de Israel. Recuerde que Israel tuvo 12 hijos
o Jacob, que luego Dios le cambió el nombre por Israel. Él tuvo 12 hijos y uno de esos hijos se llamó Leví, y de ahí viene la tribu de Leví. Ahora, esta tribu de Leví es importante que nosotros recordemos en el libro de en el libro de Éxodo narra cuando Leví, esta tribu Dios la separa. ¿Por qué? Porque cuando ellos hicieron el becerro, el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y comenzaron ellos a adorar a este becerro. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, Moisés estuvo allá 40 días y 40 noches. Ellos dijeron, mira Aarón, ya Moisés no viene, ya creo que le ha pasado algo. Haznos un Dios que creamos en ellos. Entonces hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés viene, Dios le dice, mira, tu pueblo se ha corrompido. Se ha corrompido tu pueblo. Anda y mira que tu pueblo se ha corrompido. Y entonces Moisés llega y se encuentra que estaban adorando un becerro. Entonces allí hubo una separación. Moisés vino y cogió ese becerro y lo despedazó y lo echó al fuego para que se derrita allí. Y luego de eso, el Señor dijo que aparta a aquellos que quieran seguir en verdad a Dios. Entonces, entre los que se apartaron y se fueron con Moisés fue la tribu de Leví. Y justamente como Dios vio que esta tribu estaba decidida a seguir a Jehová, Dios le dio el privilegio de que esta tribu sea una tribu que Dios la iba a separar solamente con este propósito de que ellos sean los que ministren los negocios de Dios, sirvan en el tabernáculo, en el templo. Nadie más, ninguno de otra tribu puede entrar y estar sirviendo dentro del tabernáculo. Nadie. Los únicos que podían allí participar en todo lo que tenía que ver con el culto, con la administración del tabernáculo, cuidarlo, limpiarlo, arreglar, preparar culto, ofrecer los que tenían que preparar los holocaustos, preparar todo, estar allí, eran los levitas. Nadie más. Dios lo escogió a esta tribu para que ellos sean sus siervos, los que le sirvan a Dios en este aspecto, en la parte de la adoración, en la parte de preparar el culto, las ofrendas y enseñar al pueblo la ley. Fueron el pueblo levita. Entonces, por eso que este libro lleva el nombre de Levítico, porque justamente este libro nos enseña cómo poder adorar a Dios, cómo poder presentar una ofrenda a Dios, cómo poder nosotros tener un acercamiento a Dios para poder vivir una vida en santidad, cómo podemos nosotros alcanzar cada día la santidad de Dios, a través de qué debemos hacer. Y este libro nos da toda esa información. Por eso que le pusieron este nombre, le pusieron el nombre de Levítico a este libro, porque justamente tiene que ver con la parte de la ministración en las cosas del Señor, lo que tiene que ver con la adoración, las ofrendas, los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, como cuando la persona va a ofrecer una alabanza, una adoración, un sacrificio a Dios. Entonces, todo esto está relacionado con el pueblo de Israel. Entonces, por eso que lleva este nombre de Levítico. Entonces, la palabra Levítico, tanto en hebreo y en griego, significa aquello que pertenece a los levitas, ¿no? Todo lo que usted lee aquí en Levítico está relacionado con el pueblo levita. Ellos son los encargados, son los únicos, nadie más. Podemos de otra tribu, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, ninguna de esas tribus
podían entrar y presentar incienso, presentar una ofrenda, sean los encargados de presentar las ofrendas, los sacrificios a Dios. Nadie de ellos podía. Los únicos encargados eran los levitas. Amén. Y por eso que este libro se le puso este nombre, porque está relacionado, pertenece a todo lo que tiene que ver con los levitas. Entonces este nombre fue dado en la Septuaginta. Allí es que adopta este nombre, este libro de Levítico. Antes no se llamaba así. Entonces, los levitas eran los que administraban la adoración, los sacrificios y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por eso que de allí es que este libro lleva ese nombre, Levítico, ¿sí? Entonces, cuando usted Levítico, relaciónelos con los levitas, con el pueblo y los levitas, ¿de dónde vienen? De la tribu de Leví, ¿no? Desde cuando el pueblo levita fue encargado de administrar los recursos del Señor, ¿no? Desde que hubo el becerro de oro, allí, después de eso. Bien, amados hermanos, ahora vamos a ver algunos aspectos generales. Bueno, antes de eso vamos a ver un poco la fecha. El autor del libro de Levíticos. El libro de Levíticos fue escrito por Moisés también, ¿no? Recuerden que los primeros 5 libros llamados el Pentateuco fueron escritos por Moisés. Entonces, Moisés fue el autor de este libro. Ahora, ¿cuándo, aproximadamente en qué fecha se escribió este libro? Se cree que en el año 1445, casi igual con el libro de Génesis, Éxodo, por ese tiempo. 1445, 1444, más o menos entre ese tiempo se cree que fue escrito este libro, ¿no? Ahora, este libro nos da más información porque aquí nos habla de las leyes, que justamente es cuando Moisés construye el tabernáculo. Entonces el Señor le da leyes al pueblo, leyes, y ya vamos a hablar un poco cuáles son esas leyes que le dio Dios al pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo, el pueblo que es el pueblo de Dios, no podía vivir sin ley, tenía que tener normas. Recuerden que una ley es una norma que una persona tiene que acatarla. Entonces, un pueblo sin leyes se desenfrena. Entonces, Dios tuvo que darle normas. Esas normas eran ¿para qué? Para poder corregir, para que el pueblo sepa hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, qué debe hacer y qué no debe hacer. Ahora, las leyes no solamente estaban relacionadas al aspecto solamente en la parte espiritual. Ya vamos a ver que aquí Dios le da leyes en varios aspectos. Hay varios aspectos que ya lo vamos a ir mencionando en cuanto a las leyes que encontramos en el libro de Levítico. Algo también importante, ¿en dónde se escribió este libro? Bueno, este libro, después que Israel sale de Egipto, y ellos caminan, se establecen en el monte Sinaí, y allí, estando en el monte, al pie del monte Sinaí, Dios le está enseñando a los israelitas cómo vivir como un pueblo santo. O sea, Dios le enseña al pueblo cómo ellos vivir en santidad. Y justamente cuando ellos llegan a Sinaí, ellos se quedan allí por un lapso de 2 años. Dios le permite que ellos se establezcan allí y no se muevan. En esos 2 años Dios les dio todas estas normas, les indicó a través de Moisés que construyan un tabernáculo, y ahí también les dio las leyes de cómo ellos debían. En el tabernáculo había un altar de holocausto, había un altar de las ofrendas, había un sinnúmero de cosas, rituales que tenían que cumplir el pueblo para poder santificarse. Entonces, en el monte Sinaí, ellos se van a establecer y ahí van a estar 2 años. En esos 2 años Dios los prepara a través de lo que dice Levítico. Todo lo que está en Levítico, Dios se lo dio en ese periodo de tiempo. En esos 2 años que ellos estuvieron allí, estuvieron en el monte Sinaí y no se movieron por 2 años, ahí Dios les estuvo dando estos mandamientos, les estuvo dando estas ordenanzas, les estuvo dando estas leyes
para que ellos ya como nación, cómo deberían comportarse, cómo debían vivir en sociedad y qué debían hacer para mantenerse siendo un pueblo santo. ¿Sí? Ellos no podían contaminarse haciendo las cosas que hacían los otros pueblos, cosas que se iban en contra de Dios. Ellos tenían que vivir en santidad. Y este libro de Levítico contiene todas esas enseñanzas que Dios le dio al pueblo en esos 2 años que estuvieron establecidos ahí en el monte Sinaí. Si usted quiere saber la cita bíblica, eso usted lo puede encontrar en Éxodo 19 y en Números 10. Éxodo 19 habla cuando ellos se establecen en el Sinaí. Y ahí Dios, vamos, usted lee ahí Éxodo 19, hay un capítulo que dice Israel en Sinaí. Ahí es donde Dios lo establece a ellos por 2 años y no se mueven de allí. Y en esos 2 años Dios lo estuvo preparando a través de Moisés con todo lo que habla el libro de Levítico. Amén. Entonces, mire, ya sabemos el significado de este libro de Levítico, de dónde viene la palabra Levíticos, ¿no? Y por qué también este libro le pusieron ese nombre. Ya sabemos que ese no era el nombre original, sino que en la primera versión Septuaginta es donde se le da este nombre, ¿no? Este nombre de Levítico. También vimos la fecha, el autor, Moisés. Vimos también la fecha, aproximadamente 1445, 1444 antes de Cristo. Y también vimos un poco acerca de en dónde fue escrito, ¿no? Fue escrito en el monte, cuando el pueblo estuvo en el monte Sinaí, allí por un periodo de 2 años se establecieron. Eso está en Éxodo 19 y Números 10, usted lo puede leer allí en su casa, para que se dé cuenta de lo que estamos hablando. Ellos llegaron al Sinaí y ahí se establece, y es ahí donde Dios le da estos mandamientos que lo narra el libro de Levítico. Ahora ya vamos a entrar un poco a algunos aspectos generales del libro de Levítico. Bien, ya estamos nuevamente. Hasta corregir acá un poco algo que tenemos en el WhatsApp, un problemita. Bien, hermanos, entonces, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente acá en el WhatsApp y vamos a ver algunos aspectos generales que trata el libro de Levítico. Bueno, entre los aspectos generales del libro de Levítico encontramos que el libro de Levítico nos habla del acceso y la santidad, ¿no? Son 2 palabras claves en todo el libro. Usted va a encontrar aproximadamente, según encontramos más de 152 veces la palabra santidad. Mire, más de 152 veces la palabra santidad. Aquí encontramos más veces esta palabra santidad en el libro de Levítico que en cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque justamente el propósito principal de este libro es llevar a la gente a encontrar esa santidad, ¿no? Entonces aquí, entre los aspectos generales, acceso y santidad son las 2 palabras claves en todo este libro, ¿sí?
cómo acceder a Dios, cómo podemos entrar hacia Dios. Ahora, algo importante que usted debe saber sobre el libro de Levítico, lo que está aquí hay algunas leyes, algunos mandamientos, normas que Dios le dio al pueblo de Israel, que ahora son parte de su cultura, parte de su costumbre para el pueblo de Israel. Pongamos, guardar el día sábado, ciertas fiestas solemnes que Dios estableció para el pueblo judío. Ahora, cuando viene Cristo, Cristo no es que abolió la ley, pero sí ahora en Cristo Jesús nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos los que aceptamos a Cristo, Cristo cumplió la ley y ahora nosotros ya no tenemos que seguir las costumbres del pueblo judío. Pero tenemos que ahora vivir en Cristo. Cristo hizo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, que también tenemos que acercarnos a Dios cada día para vivir una vida en santidad. O sea, no es que ahora en Cristo vamos a llevar una vida como en libertinaje. Ahora en Cristo Jesús somos libres, pero para vivir una vida santa. Ahora, ¿cómo vivimos esa vida santa en Cristo Jesús? El libro de Levítico nos sirve, sí, porque todo lo que está en la ley era sombra de lo que iba a venir. Pues ahí nos habla de cómo presentaban ellos un sacrificio. Ellos llevaban un animal y lo presentaban como sacrificio. Hoy usted ya no necesita llevar un animal para sacrificarlo, porque recuerda que Cristo fue el sacrificio por el cual ahora nosotros tenemos entrada al Padre. Ellos, para poder acceder a Dios, no podían acceder siendo pecadores. Ellos tenían que acceder a través de un sacrificio, llevando una ofrenda de paz, una ofrenda por su pecado, una ofrenda pidiéndole al Señor perdón. Y eso lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote mediaba entre ese hombre y Dios. Y ese hombre podía allí acceder a Dios. Hoy ya no necesitamos nosotros un sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote. Eso lo declara muy bien el libro de Hebreos. Cuando estudiemos un poco el libro de Hebreos, ahí veremos. Pero es importante que usted sepa que lo que hacía el pueblo judío, lo que está en, y cómo debían ellos presentar una ofrenda a Dios, un sacrificio. El pueblo de Israel, lo que debían hacer, también nosotros debemos hacerlo, pero ya no literalmente como está allí. Ahora, lo que nosotros tenemos, ya no presentar un animal como sacrificio, porque Cristo fue el cordero que se ofreció. Pero ahora, para acceder a Dios, nos acercamos a Cristo, y cada día cómo tenemos que nosotros poder presentarnos siendo personas pecadoras, es a través de, ya no de un animal, sino es nuestro cuerpo presentarlo, como dice Romanos capítulo 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional para Dios. Entonces tenemos que presentarnos a Dios, nuestra vida entera, ahora presentarla a Dios en sacrificio. Decirle al Espíritu Santo, Él es el fuego. Antes había un altar donde el fuego nunca se apagaba, y allí ponían las grosuras, ponían al animal, y allí el fuego consumía. Hoy ya no tiene que usted poner un animal, hoy tiene que poner usted su vida en ese altar. El fuego es el Espíritu Santo que va a quemar todo lo malo y nos va a permitir tener acceso a Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que habla Levítico es el acceso y la santidad, ¿sí? Son dos palabras clave para poder alcanzar la santidad. Su contenido es un compendio de las leyes divinas para la adoración, estilo de vida y vida comunitaria. Podemos decir que aquí en el libro de Levítico encontramos leyes divinas para cómo adorar a Dios, cómo poderle expresar nuestra alabanza a Dios, cómo podemos acceder a Dios a través de leyes, ofrendas de paz, las fiestas solemnes, cómo nosotros debemos presentarnos ante Él, llevando un sacrificio, un holocausto. Hay leyes allí.
Luego, también encontramos leyes que nos ayudan a cómo llevar un estilo de vida que vaya de acuerdo a Dios. Ahí encontramos cómo debe, dice la persona, qué debe hacer, cómo debe tratar a su empleado, cómo debe, si a alguien hizo algo, qué debe hacer en esa situación. Nos dan leyes allí de cómo vivir en comunidad. También es la otra parte, cómo vivir una vida comunitaria. Pues hay una ley allí donde dice que si un animal se pasa donde tu vecino y destruye algo, tú tienes que hacerte cargo de eso, porque el animal era tuyo. Uno no puede decirle al vecino, pero yo no lo hice, fue este animal. Pero recuerda, el animal es tuyo. Entonces ahí hay leyes, cómo se debe. Cuando alguien mataba a alguien, ¿qué se debía hacer? Cuando alguien ofendía, cuando alguien... Entonces, ¿cómo poder vivir? Cuando alguien estafaba, robaba, mentía, ¿cómo se debía proceder? Hay leyes, Dios estableció leyes y eso lo encontramos aquí en el libro de Levítico. También este libro, otro aspecto general que nos habla es sobre el sumo sacerdote. Nos habla cómo el sumo sacerdote, cuál era la función, cómo debía vestirse, quiénes eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes. Entonces, sobre el sumo sacerdote, eso es un personaje clave en este libro. Amén. Ahora, el tema central, ¿cuál es el tema central del libro del Levítico? El tema central gira alrededor de la pregunta, ¿cómo un hombre pecador puede acercarse a un Dios santo? O sea, esa es la pregunta que gira, principal, sobre la cual gira el tema de este libro Levítico. ¿Cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios santo? ¿Cómo puede? Es imposible que un hombre pueda acercarse a Dios. Por eso es que los pueblos paganos que tenían otros dioses, ellos decían, es imposible que un Dios divino, una deidad, pueda acercarse al hombre. Eso no lo creían ellos, era imposible para ellos. Pero Dios se relaciona con el hombre. Dios siempre ha querido tener una comunión con el hombre desde el inicio, y aun cuando el hombre le falló. Y entonces Dios establece y le dice, a Moisés le dice, hazme un tabernáculo, porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Por eso es que Dios instituyó las iglesias, los templos. ¿Es para qué? Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y ahora fue más allá con Cristo. Dice, ya no quiero habitar en un templo hecho de manos de hombres, sino que ahora quiero habitar en el templo que es el cuerpo de cada persona. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Su cuerpo es templo del Dios viviente. Entonces ya Dios no quiere habitar en templo hecho de manos de hombres, sino que ahora quiere habitar en nuestro interior, en nuestra vida. Y a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, Cristo ahora mora en nosotros, a través del Espíritu Santo. Entonces, esto muchos no lo creían, que un hombre pecador pueda acercarse a Dios. Pero justamente el libro de Levítico, la palabra santo, también encontramos santidad como 150, y santo, esta palabra como 80 veces en este libro. Porque Dios quiere, como leímos en Levítico 19:2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. O sea, Dios quiere que nosotros seamos... Recuerda que cuando Él nos creó, nos hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, como Él es santo, que nosotros seamos santos. Entonces, Dios desea que nosotros alcancemos esa santidad. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Si nosotros estamos en Dios, buscándolo a Dios cada día, nos acercamos a Él, esa santidad se nos va a pegar en nosotros. Y vamos a vivir en santidad. Entonces, esto justamente habla el libro de Levítico. El tema general gira en cuanto a cómo el hombre puede alcanzar la santidad, ¿no? La santidad. Ahora, vamos a ver un poco más algunas cosas puntuales que habla el libro de Levítico. Mire, sobre la vida de acceso a Dios, cómo uno puede acceder a Dios.
encontramos aquí que el hombre puede acceder a Dios por medio de sacrificio y ofrenda, ¿sí? Hoy ya Cristo se ofreció como sacrificio. Usted ya no tiene que ir a llevar un animal, pero hoy tenemos que llevar nuestra alma, nuestro cuerpo. Dice la Biblia, cuerpo, alma y espíritu se ha presentado delante de Dios irreprensible, ¿no? Para que Dios nos santifique y podamos estar listos cuando Él venga, nos encuentre santo, preparado. Entonces, hermanos, antes el hombre tenía que llevar un sacrificio, no podía entrar a Dios directamente. Hoy hemos sido justificados por Cristo. Cristo ya abrió el camino, rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hoy usted y yo podemos entrar directamente. Y ya no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Hoy Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Antes no. Antes el que iba por usted era el sacerdote. Pero usted iba con las manos vacías. Usted tenía que presentar una ofrenda y un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio y ofrenda había? Les voy a mencionar algunas que habla. Justamente el libro de Levítico, en sus primeros capítulos, empieza hablando de cómo deben ser las ofrendas. Pongamos, si usted lee Levítico capítulo 1, habla de los holocaustos. Ahí nos narra cómo deben ser los holocaustos. Capítulo 2 habla de las ofrendas. Capítulo 3 habla de las ofrendas de paz. Mire, y así justamente los primeros capítulos habla sobre cómo uno puede acceder a Dios. Empieza, a ver, tú quieres acceder a Dios, hay estos recursos a través de los sacrificios y las ofrendas. ¿Cuáles son esos sacrificios que habían? Holocausto, oblaciones, ofrendas por el pecado, ofrendas de transgresión, ofrendas de paz, ¿sí? Entonces, eso eran las formas y que habla Levítico, que ahí no puedo detallar mucho por el tiempo, pero usted puede leer en Levítico, por ejemplo, capítulo 1, ahí habla cómo son los holocaustos. ¿Qué es eso de holocausto? Un holocausto era sacrificar un animal que ocupaba su lugar, mi lugar. Cristo ocupó mi lugar cuando murió en la cruz del Calvario, por eso era necesario, Él fue el Cordero que se ofreció por nosotros por nuestros pecados. Ahora, las oblaciones, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de transgresión, ofrendas de paz, cada ofrenda tenía un propósito, por el pecado, por una transgresión o por una ofrenda de paz. ¿Cómo debían ser? Esto lo habla Levítico. También otra forma de acceder a Dios era a través de la mediación sacerdotal. O sea, usted iba donde el sacerdote y el sacerdote intercedía por su pecado. Ese también era la forma como acceder a Dios, pero no directamente, sino a través de un sacerdote. También el libro de Levítico, otro de los aspectos puntuales que encontramos son las leyes especiales que gobiernan a Israel. Aquí encontramos leyes que gobiernan a Israel. Mire, otra de las cosas son las leyes especiales que gobiernan a Israel. Aquí encontramos leyes sobre el alimento. En el capítulo 11 de Levítico, si usted va a ver allí, capítulo 11, se encuentra con que Dios también nos da leyes sobre el alimento que debemos nosotros participar. O sea, qué animales se debían comer, cuáles eran considerados para Dios como alimentos, como animales limpios y animales inmundos. Entonces, también aquí encontramos esto, ¿no? Usted dirá, sí, Dios, mire, Dios tenía, se preocupaba tanto de su pueblo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Es que, hermano, un pueblo que no se alimenta bien, un pueblo que no sabe comer adecuadamente, ¿cómo puede presentarse a Dios? ¿Cómo puede agradarle a Dios? Mire, si usted no está bien alimentado, se va a enfermar,